Sale el CAE, entra el FES. Así podríamos resumir el proyecto que va a presentar el gobierno para financiar la educación superior. De hecho, FES significa financiamiento o fondo para la educación superior. Hay muchos detalles, pero ahora vamos a analizar uno en particular. Serían los egresados que utilicen este FES los que a su vez financiarían a los futuros alumnos. ¿Cómo? A través de una retención o descuento por planilla de sus sueldos brutos mensuales. Todo lo explica la siguiente nota, Natalia Muñoz. Este es un impuesto a la renta a los estudiantes de mayores ingresos, que están financiando a los estudiantes que eventualmente no pueden pagar sus cuotas. Este es un impuesto a los egresados. El presidente fue muy claro, no va a haber copago, lo que reciben las personas no va a estar conectado con lo que devuelven después, sino que va a ser un porcentaje de su salario. Impuesto a la renta de los graduados. Así ha sido criticado el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior o FES. Que saca a los bancos del financiamiento de la educación superior y que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para la educación superior, el FES. Hoy día me desperté en la mañana y un amigo me decía, me escribía que está lejos, me decía, te tengo FES. Lo que busca el FES es quienes comiencen a estudiar lo harán sin pagar aranceles y solo podrá existir un copago para aquellos que estén en el 10% de mayores ingresos. Entonces, ¿cómo se financiará la educación superior? Con un fondo único que pagarán los estudiantes a un año de egresados, aportando de forma proporcional según sus sueldos. Para muchos, un nuevo impuesto a la renta. Aunque falta ver detalles, el anuncio sugiere una creación de un impuesto a graduados, una vieja pésima idea del Frente Amplio. Desincentiva la formación avanzada, es injusta y menos solidaria que un buen crédito contingente. La propuesta del gobierno en régimen lo que plantea es un impuesto al trabajo para los egresados de la educación superior y no un crédito contingente al ingreso. Es decir, algunos estudiantes pagarán más de lo que les costó su carrera y otros estudiantes pagarán menos. Y de esta manera se generará un subsidio cruzado en la educación superior. Retribuir al FES dependerá del ingreso y se calculará como porcentaje de sueldo con un tope máximo de 8%. Quienes ganen menos de 500.000 pesos mensuales o estén sin empleo estarán exentos. A partir de los 600.000 pesos de renta se descuenta el 2,17%, es decir, 13.000 pesos. Este monto va subiendo hasta el tope máximo con renta de 3 millones de pesos por un máximo de 20 años. Las personas van a pagar una regla de 2 años por semestre cursado con un tope de 20 años. Es decir, si tú estudiaste una carrera técnico-profesional que dura 2 años, son 4 semestres, son 8 años. No hay un costo adicional para el Estado respecto de lo que ya tenía el Estado comprometido en el sistema. La manera en que la persona va a pagar ya no va a ser concurriendo a un banco, haciendo una transferencia. Esto va a ocurrir a través del sistema tributario. Sin embargo, según expertos, que sea descontado por planilla no quiere decir que se recaudaría lo suficiente. Las prestaciones previsionales, por ejemplo en el caso de las pensiones, tenemos una tasa de cotización de un 10% y en la práctica la gente paga la mitad en el agregado. Y eso se llama lagunas previsionales, ¿no es cierto? Aquí también podemos tener lagunas estudiantiles. Tenemos que tener en cuenta que eventualmente se pueda capturar, entre comillas, ese ingreso a través de la tributación. ¿Cuál es el problema? Que cuando tenemos un alto nivel de informalidad, estamos hablando que en Chile tenemos un nivel de informalidad cercano al 27%, eventualmente ahí tendríamos un elemento que debería ser considerado. Quienes ya son deudores, lo que se busca fomentar es que se pague. Para aquellos que ya hayan pagado el CAE en su totalidad existirán incentivos tributarios, rebaja de 4 UF anuales para personas egresadas y 6 UF anuales en caso de no haber terminado estudios. Esto será descontado en el impuesto global complementario. Así se busca fomentar que se pague el CAE, ya que cambiar el sistema de financiamiento en su totalidad también presionaría a las universidades. En el momento 1, el momento que yo empiezo con este esquema, yo tengo que gastar en los deciles 7, 8 y 9 una suma equivalente a los aranceles regulados que hoy día se están pagando por la gratuidad. Entonces tengo que extender ese gasto. ¿De qué magnitud estamos hablando? Estamos hablando de la magnitud de 1.500 a 2.000 millones de dólares al año adicionales a lo que estamos gastando hoy día.
¿De qué manera va a impactar esto desde el punto de vista financiero a las instituciones? Porque hay muchas instituciones que también van a ganar plata con este nuevo mecanismo. De hecho, hay instituciones, por ejemplo, en la región del Biobío, están con congelamiento de aranceles hace mucho tiempo. Usted le garantiza a todas las instituciones de educación superior que no van a tener menos recursos. Lo que garantizamos es que ninguna va a quebrar producto de esto, eso es así. El nuevo sistema tendrá requisitos mínimos. El establecimiento deberá ser sin fines de lucro, estar acreditado y será para todos los estudiantes sin requisitos socioeconómicos ni puntaje mínimo PAES. Podrán inscribirse en las universidades que lo deseen, pero según indican casas de estudio pondrían aprietos financieros a las universidades del CRUCH, especialmente del G9 y a varias instituciones privadas. Vamos a seguir analizando cómo en forma general se va a financiar este nuevo fondo para la educación superior. Lo hacemos junto a Carlos García, que es profesor de Economía de la Facultad, precisamente de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado. Carlos, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aún faltan muchos detalles, especialmente financieros, montos también, pero en términos generales, ¿qué le parece la forma en que el gobierno plantea financiar este nuevo FES? Mira, tiene varias aristas. Todavía, como tú bien dices, es vago. Los montos que hay que financiar son varios puntos del PIB, en caso de que se condone a los casi 500.000 personas que tomaron este crédito. Entonces, si bien el proyecto va en la dirección correcta, es importante saber si va a ser factible o no. Recordemos que la deuda sobre PIB de la economía chilena, la deuda pública, está cercana al 40%. Entonces, digamos, el margen que tenemos es poco. Se calcula que no más de un 45% del PIB podría estar en términos de deuda pública. Más allá, el gobierno tendría problemas para financiarse por tasas de interés a las tasas que se están financiando en estos momentos. Entonces, si uno, por ejemplo, condonara todo, serían varios puntos del PIB, sobre 3 puntos porcentuales del PIB, más todos los beneficios tributarios por aquellos que ya pagaron el CAE, porque también se anunció que habrían beneficios por ese lado. Entonces, hay que ver cuáles son los detalles para saber si en realidad es factible o no. Sí, porque en un punto de partida, el gobierno tiene que financiar la condonación parcial del CAE y también el comienzo del funcionamiento de este FES, porque al menos lo que dijo el gobierno es que esto se financie cuando los egresados que usaron el FES se les descuente parte de sus salarios, pero entre medio hay que entregar los recursos para que funcione este nuevo financiamiento. Exactamente. Entonces, en esa transición se van a necesitar recursos y en realidad, honestamente, el Estado no tiene tantos recursos, digamos. Estamos cerca del techo de la deuda pública que es factible, que es sana, digamos. Entonces, hay que ver esos detalles. Hay que ver quiénes van a ser beneficiados, incluidos aquellos que van a tener los beneficios tributarios por haber pagado el CAE, que también van a ser otros recursos que se van a necesitar. Ahora, desde el punto de vista del sistema en general, hay también dudas respecto al pago de las carreras universitarias, porque, claro, si ahora el Estado el que va a ser, va a ser responsable, ¿cuáles van a ser el precio que va a poner a las carreras? Porque son distintas universidades, las universidades cobran distintos aranceles. Entonces ahí también hay dudas respecto al financiamiento de las carreras, porque en realidad no basta con pagar un mínimo, sino también las universidades necesitan recursos para financiar el capital, los profesores, todo el capital humano y físico que se necesita para educar bien a los estudiantes. Exacto, porque de acuerdo al proyecto, solamente el 10% de alumnos de mayores ingresos, a ellos solamente se les podrá exigir un copago. El resto va a tener que tener el 90% restante. El arancel va a ser el que fije el Estado, no sé si a través del gobierno de turno o a través de otro mecanismo, pero no van a tener copago ese 90%.
Exactamente, exactamente. Entonces, ese es un tema, porque no basta con que los estudiantes tengan la posibilidad de estar en la universidad, sino también tienen que tener un buen nivel de educación. Por ejemplo, una ingeniería necesitan buenos laboratorios, contratar profesores que sean adecuados, que tengan cierto prestigio académico, y una serie de cosas que a veces no resultan o no se cumplen bien con aranceles muy bajos. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve ese tema, porque en realidad una cosa que es súper importante y que no se ha notado o no se ha discutido bien, es que si bien la cantidad de estudiantes que ha pasado por la universidad ha aumentado mucho en los últimos años, la productividad de la economía ha bajado. Entonces tenemos una cosa un poquito complicada, contradictoria. Tenemos más capital humano, más gente que pasa por la universidad, pero la economía está siendo capaz de producir menos bienes, digamos. ¿Ah? Entonces, eso pone de alguna manera algunas alertas sobre cómo estamos preparando a nuestros profesionales. Entonces, por eso repito, no basta con de que lleguen a la universidad, sino también hay que prepararlos bien y para eso se necesitan recursos y invertir en las universidades. Hablemos del mecanismo de financiamiento teóricamente en régimen. De hecho, el gobierno lo ha calificado como un fondo revolvente. ¿Qué le parece que sea a través de descuentos que se hacen por planilla o vía operación renta a los ingresos futuros de los egresados, que luego esos mismos recursos sean los que financien a los estudiantes que estén en las distintas carreras? Este fondo revolvente, ¿qué le parece? Mire, en principio podría resultar, ¿ah? Podría resultar el que trabaje de esa manera. Sin embargo, me preocupan los montos que se necesitan. Según los cálculos, debiera ser no más del 8% del ingreso por 20 años, y eso es, haciendo algunos cálculos simples, equivaldría a que se supondría que los profesionales deberían estar ganando sobre el 1,5 millones, digamos. Y eso está bastante por encima del promedio. Entonces, eso también traería problemas en el sentido de poder devolver ese dinero, de que ese fondo funcione de manera tan, digamos, tan flexible como se ha dicho, ¿ah? En el sentido de que si la gente no paga, ese fondo no va a poder cubrir los nuevos gastos. Carlos, lo que usted está diciendo entonces es que en un cálculo rápido, porque, a ver, la siguiente tabla es la que dijo el gobierno. Para quienes ganen 600.000 pesos se les va a retener 2,17% del sueldo bruto, 700.000, 3,7%, 800.000, 5%, 900.000, 6,1%, de 1 a 3 millones, 7%, y de 3 millones para arriba, 8% de los salarios brutos. Claro. Esto es con un tope de 20 años, porque se calcula que son 2 años por semestre cursado. El tope de 20 años es si se calcula una carrera de 10 semestres, o sea, 5 años. Haciéndolo un cálculo rápido, entonces, usted diría que se necesitaría que el promedio de los egresados gane 1,5 millones o más. Exactamente. Entonces, igual es un nivel de ingreso alto para el ingreso promedio, ¿ah? Y de nuevo caemos ahí en el tema de la productividad y de la capacidad de los profesionales que estamos produciendo, que estamos, digamos, educando, produciendo. Y ahí se dependería también de otros recursos fiscales no provenientes de estos descuentos. Exactamente. Entonces, ahí habría que dedicar más recursos para la educación superior, que en general yo considero que son bajos, ¿ah? Es decir, creo que la inversión en la educación superior no está de acuerdo a las demandas o los ideales que nosotros tenemos como para crecer como país, digamos. Nosotros estamos deseando ser un país desarrollado, pero con los recursos que estamos, digamos, dejando en la educación superior, no son suficientes. Carlos García, profesor de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias por conversar con nosotros en Agenda Económica. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Saludos.
Hacemos la pausa en el programa y al regreso analizamos el IPC de septiembre, que fue muy bajo. Ya lo vemos. Septiembre suele ser un mes de alta inflación por todos los gastos de fiestas patrias. Sin embargo, el INE mostró que este año no fue la ocasión. 0,1% apenas fue el IPC del mes pasado. Veamos la siguiente gráfica con los IPC mensuales de los últimos meses. Lo vemos al fondo a la derecha, casi al lado de 0%, que es un índice solamente de la gráfica que hemos preparado. 0,1% entonces el mes de septiembre, un tercio de agosto y muy por debajo de julio, 0,7%, que recordemos fue cuando subieron las cuentas de la luz. Bueno, para los próximos meses, especialmente octubre, las cuentas de la luz van a ser muy influyentes en la inflación, tal como lo cuenta Pilar Gutiérrez. Una sorpresa para el mercado fue el índice de precios al consumidor de septiembre, un mes que generalmente concentra las cifras de inflación más altas, pero este año no fue el caso, ya que el IPC anotó un alza de solo 0,1%. Con esto, la inflación acumulada en 12 meses bajó a 4,1%. Significa, por así decirlo, una suerte de cuenta de ahorro para el efecto que va a tener el incremento de las tarifas eléctricas en octubre. Pensemos que este 4,1% contiene ya el primer incremento de las tarifas y en su momento señalamos que el riesgo de que el aumento de las tarifas eléctricas arrastrara al conjunto de los precios era muy bajo y eso se ha estado comprobando con datos como el que tenemos ahora para septiembre. El mercado esperaba entre 0,2 y 0,4% para septiembre, pero finalmente estuvo debajo de lo proyectado. Y este 0,1% es visto con buenos ojos, toda vez que nos lleva a una convergencia inflacionaria, ¿cierto?, un poco más rápida a lo que estábamos esperando, pero hay ciertas luces o ciertas cosas que todavía llaman un poco la atención, lo que está pasando con el componente sin volátiles. Tiene un alza acotada, pero un alza en términos anuales, entonces pasó de un dato de agosto de un 3,7% ahora un 3,8%. La baja cifra de septiembre, según analizan los expertos, da espacio a que el Banco Central pueda continuar con los recortes de tasa de interés en lo que queda del año. No tenemos inversión, no tenemos un consumo tan boyante, la plata en los bolsillos de las personas se está eliminando, por lo tanto la sensación es que el crecimiento debería apretarse un poquito más. Y eso en un horizonte en el cual mira habitualmente el Banco Central, que son 24 meses, la inflación debería ascender. Por lo tanto se abren espacios para que éste pueda reducir la tasa de política monetaria y llevarla a un terreno más cercana del 4,75%. De las 13 divisiones que componen la canasta, 7 contribuyeron al alza, principalmente vestuario y calzado, con un aumento de 3,3% mensual. A las disminuciones aportó sobre todo alimentos y bebidas no alcohólicas, que bajó 0,5%. Las divisiones que presentaron mayores alzas fueron vestuario y calzado y equipamiento del hogar, lo que podría atribuirse a incrementos previos al Cyber Day de octubre. Por el contrario, la división de alimentos sorprendió con caídas, en particular la carne de vacuno, lo que es inusual para un mes como septiembre. El hecho de que los precios prácticamente no hayan variado en el 9º mes del año es algo que no todas las personas sienten. Sí, no han subido tanto, de verdad, sí. Hay cosas que han bajado más en vez de subir, pues. Sobre todo la verdura que viene ahora, la fruta. Las ferias han subido mucho. En la feria sí, la feria de fruta, verdura. Mucho, han subido bastante en área de alimentación, petróleo no tanto porque bajó, pero sí, todo ha subido. No, sí sigue subiendo. En cuanto a los productos, subió el precio del pan un 1,4%, pero hubo un descenso en el precio de la carne de vacuno de un 3,5% y en la gasolina un 1,7%. Esta última, eso sí, podría experimentar un alza por el escenario en Medio Oriente y el alza del dólar, que abrió esta jornada por sobre los 930 pesos luego del dato del IPC. El precio del dólar hemos visto aumentos últimamente. También el tema del petróleo podría generar cierto efecto porque hemos visto un aumento muy grande en el precio y en la medida que el conflicto siga creciendo es muy probable que veamos más alzas en el precio del petróleo. Por tanto, eso va a acarrear un mayor aumento en la inflación local en los próximos meses y si a eso le sumamos un aumento en el precio del dólar,
se agregan dos valores extras que agregan inflación al mercado local. Eso sí, los expertos son cautos por este bajo resultado en septiembre, ya que esperan una cifra mayor para octubre. Empezó esta alza del suministro eléctrico y esto también es algo que puede ir complejizando el escenario durante este mes. El foco está en la volatilidad del IPC de octubre. Hoy día uno debería esperar un IPC arriba del 0,4%, yo diría que más cercano al 0,5%. A fin de mes sabremos si el Banco Central sigue bajando la tasa. Mientras tanto, la UF subirá en torno a $1 diario hasta el próximo IPC. Revisamos ahora la inflación anual que, como vimos en la nota, bajó a 4,1% y es una caída importante respecto a agosto, que estaba en 4,7%, y ya está al nivel de mayo, que fue 4,1%. Recordemos que esta inflación anual, que es la última de los 12 meses, es mitad con la canasta actual del INE, la canasta de precios, con la canasta anterior. ¿Por qué se los digo? Porque si se midieran los últimos 12 meses con la actual canasta que mide el Instituto Nacional de Estadísticas, la inflación anual sería mucho menor, tal como lo muestra el primer comentario de mercado que vamos a revisar, que es el de Coopeuch. Ahí lo vemos. La inflación acumula una variación de 3,5%, la serie empalmada con la actual canasta de precios. Alimentos volátiles cayendo fuerte, por debajo de la medición histórica. ¿Qué es lo que proyectan para el IPC de octubre? Como les decía, bastante más, 0,5 y 0,7%. Revisamos ahora lo que comentaron en Fintual. Ahí lo vemos en pantalla. Hacia adelante habrá que ver cómo está la inflación con las tarifas de octubre, las cuentas de la luz, que para los consumidores será de hasta 23% de alza. El Banco Central buscará llevar su tasa de interés a 5% en diciembre y a 4,25% a mitad de 2025. Todo depende de los shocks de costos. Ahora vemos desde Estados Unidos el comentario de JP Morgan. Luego del IPC de septiembre, ellos revisan a la baja su proyección para la inflación de 2024 hacia 4,3%. Ellos ven esto con una inflación para los próximos meses de 0,4 septiembre, 0,2 octubre, 0,2 noviembre y 0,1 diciembre. Para 2025 esperan que la inflación esté en 3,8%. Veamos también qué fue lo que opinaron en la Universidad Gabriela Mistral. Seguimos con unas inflaciones altas, muy superiores a las expectativas del Banco Central. Octubre no va a ser un mes muy auspicioso en ese sentido. Se viene una segunda alza de tarifas eléctricas. Las estimaciones apuntan a que podríamos tener un IPC en torno a 0,5, 0,6 en el mes, y con estos datos la inflación en 12 meses llegaría a 4,7, 4,8 en el peor de los casos. Revisamos los últimos dos comentarios de mercado. Partimos con Inversiones Security. Lo vemos en pantalla. El IPC va encaminado a finalizar 2024 con una inflación de entre 4 y 4,5%. De esta manera, ellos prevén que el Banco Central va a bajar 25 puntos base en las próximas dos reuniones, que son las que quedan, de octubre y diciembre, para llegar a 5% en 2024 y a 4,5% a mitad del próximo año. Finalmente, Scotiabank, el banco canadiense, opina lo siguiente. El Banco Central va a bajar 25 puntos base en la reunión de este mes, pero ellos no están tan seguros de que haya un recorte en diciembre. Aseguran, sí, que el recorte de este mes no será mayor que ese 25 puntos base. Eso es entonces lo que les teníamos que contar con la inflación de septiembre. Recordemos que fue 0,1%. Y este lunes en la tarde fue al Congreso la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, a explicar, entre otras cosas, por qué le pidió la renuncia al director regional de Antofagasta luego de la polémica por la suspensión del proyecto de Colbún Central de Bombeo Paposo. Valentina Durán dijo que técnicamente ella no estaba de acuerdo con su subalterno. Y en este caso, el director, si bien informó parcialmente, no informó de la totalidad de las razones por la cual quería ponerle término anticipado a este proyecto. Así que hubo una deficiencia ahí. Como bien se ha dicho, es una decisión descentralizada en la que yo no puedo intervenir. Nuestra forma de intervenir es a través de la unificación de criterios.
técnicamente yo no estoy de acuerdo con la decisión del director. Yo creo que este es un proyecto cuya evaluación se pudo permitir que continuara, se podrían haber subsanado, esa es mi opinión técnica. Evidentemente es una decisión que es debatible, no es una decisión de blanco-negro, una decisión difícil, tengo el mayor respeto por ese director que ya salió, pero técnicamente yo no estoy de acuerdo con esa decisión. Asegurar una evaluación técnica de excelencia y en el marco de las atribuciones que tenemos, unificar criterios y dar claridad. Se nos critica a veces porque somos muy exigentes o porque rigidizamos, pero creemos que la mejor garantía que podemos dar a todos los actores es precisamente la unificación de criterios. De esta forma terminamos la agenda de este martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.